¿Qué tal amigos de los tiempos? Bienvenidos a este espacio informativo una vez más con todo lo que sucede a nivel departamental y nacional con respecto a las noticias y a la coyuntura. Hoy, justamente el lunes, se ha dado inicio a las labores escolares a nivel nacional. Más de 3 millones de alumnos han retomado y su asistencia a las aulas. Sin embargo, siempre se han tomado una serie de previsiones con respecto a lo que podría suceder más adelante, recomendaciones importantes con respecto también a COVID-19. Y para este espacio informativo hemos querido invitar al profesor José Luis Álvarez, ejecutivo departamental del Magisterio. Haremos un análisis con respecto a lo que ha sucedido justamente este lunes con el inicio de las labores escolares gestión 2025. Señor Álvarez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a los tiempos. Un gusto. Desde su perspectiva, ¿cuál es el análisis, la lectura que podría ofrecernos con respecto a la inauguración prácticamente del año escolar? El presidente Arce ha estado en Cochabamba, en la localidad de Tiquipaya, justamente para dar inicio a la gestión 2025. ¿Cuál es la lectura que hace, señor Álvarez? Primero, la escuela, el proceso educativo no está colgado de las nubes. Vive todas las consecuencias que estamos viviendo con referencia a la crisis económica, que se traduce en desocupación, en disminución dramática del poder adquisitivo de los salarios, en ese creciente desempleo que se produce y termina disgregando la familia. Cuando tenemos familias que se baten en esta situación económica, donde más del 85% gana el pan del día en las calles, obviamente va a incidir directa y duramente sobre la situación normal que debiera tener nuestros estudiantes para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también el grado de nutrición, alimentación y aparte de la dotación de los materiales elementales para el proceso de enseñanza-aprendizaje son bastante reducidos. Aparte de ello, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo dramáticamente se ha reducido el presupuesto destinado a las alcaldías para cubrir infraestructura? Aquí en La Paz, la alcaldía apenas ha hecho algunos pintados con pintura al agua, no se han hecho grandes edificaciones. En Cochabamba también estaba viendo que había muchas unidades educativas que se están cayendo. Es decir, la paulatina destrucción de la educación fiscal por el hecho de haber delegado competencias y obligaciones a los municipios, se refleja dramáticamente en una pésima infraestructura y un pobre equipamiento. El gobierno habla de que debiéramos tener elementos de bioseguridad cuando las familias obviamente están pasando hambre y miseria. Pero a eso, ¿qué se suma? Se suma que ya desde el principio la administración educativa termina totalmente destrozada. En la resolución 01 establece que está prohibido cobrar en educación fiscal, pero aquí las juntas escolares han hecho una práctica de materializar cobros por procesos de inscripción de 300, 200, 150 bolivianos. Es decir, han terminado privatizando las inscripciones. Y lo mismo ocurre con el proceso, obviamente, de uniformes. A título de que es reunión y decisión de las juntas escolares imponen lo que se llama compra de uniformes. Pero cuando un maestro exige uniformes para ingresar a sus aulas, etcétera, son sancionados mediante procesos. Pero también estamos viendo cómo en este periodo, Rudy, en muchas unidades educativas, las juntas escolares se han dado a la tarea de no posesionar o de evitar o negar la entrada de determinados maestros sin ningún tipo de justificativo. Más de 100 maestros están en proceso por supuesto maltrato psicológico y también discriminación. ¿Esto debido a qué? Debido a que los muchachos, los estudiantes, no han logrado alcanzar los perfiles que pide el propio Ministerio de Educación
Y obviamente para cubrir esa irresponsabilidad, muchos padres de familia buscan el camino fácil de procesar o denunciar a los maestros para que obviamente sean sancionados con la destitución de sus cargos. Pero además se sigue implementando la causa de la caída vertical de la crisis educativa, que es la implementación de la 070, que tiene contenidos y fundamentalmente bases y conceptos epistemológicos totalmente subjetivos y hasta científicos. Por esa situación, reiteramos, en esta gestión lo único que se va a ver es la mayor destrucción de la calidad educativa, la precarización cada vez más dura de los padres de familia, que no tienen condiciones elementales para poder garantizar los medios necesarios y condiciones adecuadas para que sus hijos concurran a la unidad educativa, pero también la total deteriorización o precarización del trabajo del maestro cuando son considerados como delincuentes en la función de sus funciones. Y a eso se suma esta tarea que está haciendo el Ministerio de Educación de cerrar unidades educativas, fusionar paralelos, a título de que tienen poca matrícula escolar. Entonces, se está descargando así la crisis económica que estamos viviendo con menor presupuesto, con menor atención de infraestructura para la educación y obviamente continuando esa reforma educativa anticientífica que es la 070, que no le permite al estudiante unir práctica y teoría para que verdaderamente adquiera conocimiento. En esta medida el maestro solo hace, lo que hace es aplicar lo que establece como norma el Ministerio de Educación y si no hiciese caso, terminaría procesado. Bien, señor Álvarez, Álvarez, uno de los temas, al margen de los que usted ya ha mencionado y que sin duda alguna son absolutamente reales, es el tema del alza y el costo de vida. Muchos padres de familia desde hace algunos días y más seguramente este lunes, cuando se da inicio a las labores, a la gestión 2025 de las labores escolares, en algunos casos, dicen los padres de familia, se ha triplicado o duplicado el costo de material escolar. Sin duda alguna, esto también va a ser una preocupación importante para los padres de familia, indudablemente, pero también seguramente para el rendimiento y desde el punto de vista de lo que usted mencionaba, para los maestros, sobre todas las cosas, desde el punto de vista también de las infraestructuras de los colegios. ¿Cómo ve esta situación el magisterio, en este caso usted, que está prácticamente imbuido en el tema? Como he indicado, Rudy, toda la elevación del costo de vida se descarga sobre la economía magra de los padres de familia, que en forma natural se ven reducidos en su capacidad de atender las demandas que tienen los muchachos que están en proceso de estudio. Y obviamente esto afecta seriamente a la familia, Rudy. ¿Por qué? Porque antes el papá trabajaba, la madre y los hermanos apoyaban el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora solo el ingreso del padre de familia no es suficiente. Trabaja la madre, trabaja el hermano mayor y obviamente la familia se disgrega y eso también se traduce obviamente en crisis familiares. Pero inclusive el precio del transporte en Cochabamba ha subido. Eso significa incrementar también los gastos en cuanto a que el estudiante se traslade a su unidad educativa, porque no todos estudian cerca a su casa o en su propio barrio. Entonces va a afectar seriamente, pero otra cosa, Rudy, la capacidad de atención, la posibilidad de desarrollo intelectual, también está condicionado por los niveles de alimentación, por niveles de nutrición. Y en Bolivia nuestros estudiantes, nuestra juventud está bastante mal alimentada. Por esa situación, su propia capacidad de atención, aparte de problemas estructurales que tiene el propio sistema, el problema de la mala alimentación, la crisis económica, termina afectando seriamente al rendimiento de los estudiantes. Y peor de los maestros. Cuando un maestro tiene un sueldo de ingreso de 3.000 bolivianos mes, no, o 3.500, en forma natural, así como las familias de los padres de familia se ven obligados a trabajar mamá, papá, el maestro ¿qué hace? En horarios alternos se dedica a otras actividades.
por la miseria se ve dedicado a trabajar de taxista, de transportista privado o dedicarse al comercio, etcétera. Eso hace que el maestro no se dedique las 24 horas en lo que es investigación pedagógica. Entonces la crisis económica termina destrozando todo lo que podría ser planificación educativa, preparación pedagógica, rendimiento al 100% de los muchachos en la escolaridad, etcétera. Estos aspectos, reitero, son producto de cómo la crisis económica termina destruyendo la calidad de la educación, además la aplicación de una 0,70 totalmente anticientífica, ¿no? Y fundamentalmente, reitero, por el desentendimiento que tiene el Estado con la educación. Aquí en La Paz, yo creo que también en Cochabamba, muchos ítems de maestros de computación, de maestros de inglés, maestros obviamente de otras especialidades, son pagadas por el municipio o por los padres de familia. Pero también lo mismo ocurre con el personal administrativo. No se cuenta con secretarios, no se cuenta con asistentes de aula en el nivel inicial y son los padres de familia quienes terminan pagando. Entonces, eso es una muestra de cómo la crisis, en última instancia, lo están pagando los maestros, los padres de familia, y son víctimas de esta agudización de la crisis nuestros estudiantes. Bien, profesor, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho, una última pregunta. ¿Cómo vislumbra usted esta gestión 2025, tomando en cuenta todo lo que se ha mencionado y obviamente también el hecho de que pues, hay una serie de importantes aprehensiones, como por ejemplo el tema como de la crisis, no solamente económica, sino también todo lo que usted ha mencionado? ¿Cuál es su apreciación con respecto al año escolar 2025? Creo que estamos viviendo como en una olla a presión. La temperatura va subiendo. En este caso, la crisis económica va sumiendo cada vez más a mayores restricciones y miserias a la familia. Hasta ahora la familia, los trabajadores, han buscado un camino casi de sobrevivencia. Si antes consumían, digamos, 2 kilos de papa, por la crisis ahora tienen que consumir medio kilo de papa. Si antes comían un kilo de carne, digamos, al día, ahora tienen que comer un cuarto kilo. Es decir, todos estamos comiendo y viviendo en situación cada vez más precaria. Pero eso no puede ser indefinido. Eso en determinado momento va a reventar. Si no está reventando es porque las movilizaciones todavía son sectoriales. Se están moviendo fundamentalmente solo los cuentapropistas. Y en el sector de los obreros, el movimiento obrero está un poco todavía adormecido. Pero todos los sectores están chocando con un obstáculo que se ha convertido en las direcciones burocratizadas, las direcciones de la Central Obrera Boliviana, las direcciones de las confederaciones, que en lugar de luchar y articular una lucha nacional unitaria, terminan bombeando para el gobierno y terminan frenando y desarticulando esa lucha. Entonces, en forma natural, eso va a reventar. No creo que esta gestión termine en forma normal. No puede ya ajustarse más el cinturón los trabajadores y eso puede incluso botar por la borda la posibilidad de las elecciones, porque muchos políticos, que ya los conocemos de canto a toditos, que han entrado al gobierno y han robado y se han enriquecido, se ha desenmascarado totalmente lo que es el MAS, es un gobierno tan derechista y entreguista como los anteriores gobiernos, pero que ha sacado medalla de oro en corrupción. Obviamente los trabajadores tienen que ver la posibilidad de superar este circo que es la cuestión electoral. Entonces, nosotros creemos que la gestión escolar no va a ser regular, va a haber esa posibilidad de eclosión, solo que la gran dificultad y pena que tenemos es que todavía no logramos consolidar una buena dirección que pueda resolver los problemas del país. No logramos vislumbrar una dirección que nos plantee, por ejemplo,
ante la falta de dólares, ante la falta de hidrocarburos, ante la falta de recursos económicos para crear fuentes de empleo, no hay aquellos como nosotros planteamos, los trabajadores. Nosotros decimos que en Bolivia siempre ha habido y siempre hay dólares, solo que esa gran cantidad de dólares se lo llevan las empresas transnacionales que saquean el oro de nuestro país y envenenan los ríos, los agroindustriales del oriente, los ganaderos del oriente, que producen aceite, arroz, en vez de invertirlos o garantizar el llenar el mercado local, prefieren llevarlo al exterior porque obviamente ahí les pagan mucho más. Los banqueros igual, es decir, ellos nunca han dejado de tener dólares. ¿Y cuál es la respuesta que damos? Que se debe estatizar toda la explotación de recursos naturales y también se debiera estatizar la agroindustria, la banca e imponer un duro monopolio del comercio exterior. ¿Eso quién lo ha de hacer? Ninguno de los partidos. Todos están planteando que ahora se trata de ajustar más los cinturones, producir, privatizar todas las empresas deficitarias, que va a significar obviamente despidos, reducir el gasto corriente, que quiere decir reducir el dinero destinado a la educación, a la salud, a esas necesidades. Pero además plantean que en vez de garantizar la industria nacional, nos plantean abrir mucho más el libre comercio, que va a significar destruir la propia industria que tenemos en vez de aplicar una política proteccionista. Por esa situación, reitero, tenemos que articular esa lucha unitaria por fuentes de trabajo, por el incremento salarial, por el derecho a la jubilación con el 100%, por rentas que les permitan a los jubilados, obviamente, cubrir sus necesidades, por una salud verdaderamente gratuita. Y el camino es estatizar la economía, pero no a cargo de estos gobiernos corruptos, sino a cargo de un gobierno que realmente sean de los trabajadores y que vaya con toda la corrupción. Bien, profesor José Luis Álvarez, ejecutivo departamental del Magisterio de La Paz, muchísimas gracias por este contacto directo para el periódico Los Tiempos. Seguramente estaremos de retorno con una nueva entrevista, si así el tema lo amerita. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Un gusto, Judy. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos de Los Tiempos. Reiterarles que estamos en todas nuestras plataformas, estamos en la página web del periódico Los Tiempos, siempre, siempre informando con precisión y obviamente todo lo que sucede en el acontecer departamental y nacional. Un gran abrazo y recordarles también que se conecten a través de nuestras plataformas para poder informarse. Muchísimas gracias y hasta nueva entrega informativa.